Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Feliz año nuevo. Un año civil lleno de gracia y bendición para todos ustedes. Y qué mejor que empezar con esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, al concluir la octava de la Navidad. Vamos a recibir el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Salmo 66. Respondemos: el Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículos 16 al 21. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Varias realidades se celebran en este día. La conclusión de la octava de la Navidad, al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño. Está el misterio de la circuncisión, la presentación del niño Dios en el templo, uno de los misterios del Santo Rosario. Podemos destacar entonces en este sentido lo que es la obediencia de la Virgen María y San José a las leyes divinas. Está la sumisión del Verbo que se ha encarnado y asumir toda la realidad humana menos el pecado, como cualquier primogénito judío fue llevado al templo a presentar, a circuncidar, a ser ofrendado para Dios. Si se tratara de una disertación teológica moderna, si convenía o no llevar al niño a circuncidar, pues me imagino ya la discusión, no es necesario, ¿para qué? Es el Hijo de Dios. Sin embargo, Dios lo permite, como permite también, por ejemplo, el bautismo en el río Jordán. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Todo fue necesario, que asumiera nuestra condición humana en todo menos en el pecado. Es el misterio que estamos contemplando en esta octava de Navidad. El Verbo que se abaja,
que asume la carne, el misterio de la encarnación, asume la carne para elevarla a una nueva condición, a una condición divina. Destacamos entonces que el cristiano, como la Sagrada Familia, ha de ser una persona obediente a las leyes de Dios, a todas las leyes de Dios. Por eso ten cuidado si estás desobedeciendo tan solo una de las leyes de Dios. Es que yo todo lo hago bien, lo único es que no me he casado. Pues lo único, estás desobedeciendo. Es que yo no mato, yo no robo. Bueno, está muy bien que no mate y no robe, pero usted no va a misa. Se conforma con escuchar el Evangelio por internet. Y así cada uno de nosotros se va dando permisos para no obedecer ciertas leyes de Dios que no le gustan, que le resultan incómodas. La Sagrada Familia, especialmente la Virgen y San José, nos enseñan que hay que obedecer cada parte de la ley de Dios con tanto amor, porque en todo ello hay un misterio, hay un querer de Dios que nosotros hemos de observar. Por otro sentido, a esta fiesta, a esta solemnidad de María, Madre de Dios, pues se asocia otra fiesta que era celebrada antiguamente en Oriente el 2 de enero, que era el dulce nombre de Jesús, el santísimo nombre de Jesús, que significa llave salva. Jesús significa llave salva. Y es que le pusieron por nombre Jesús el día de la circuncisión, como el ángel lo había dicho, dice el Evangelio de hoy. Jesús, dulce nombre. Jesús. En Colombia tenemos la práctica de los 1000 Jesuses, de hecho. Jesús, Jesús, Jesús. Y 1000 veces diré Jesús, es decir, Jesús 1000 veces. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual seamos salvos. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús, que significa llave salva. Cuando yo digo Jesús, estoy diciendo llave salva. Qué interesante que tomemos más devoción hacia el nombre de Jesús, que lo nombremos constantemente, que a vuestros hijos les pongan el nombre de Jesús. Veo gente rebuscando nombres extrañísimos, rarísimos para sus hijos. Especialmente veo que es una tradición muy de las costas de nuestros países, especialmente acá en Latinoamérica, las costas donde hay más ascendencia africana, a poner nombres súper extraños que no tienen significado, composiciones, ocurrencias. Ya tenemos nombres preciosos de santos, nombres preciosos en la Biblia. El mejor nombre, Jesús y María, son los mejores nombres que existen para ponerle a un hijo. Cuando yo llamo a un hijo Jesús, lo estoy llamando llave salva. ¡Qué bendición! Para todas las personas que tienen el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga a todas esas personas. En tercera medida, contemplamos hoy el gran misterio que da nombre a esta solemnidad. María, Madre de Dios. Es el título más importante de la Virgen María. ¿Y esto qué tiene que ver en la octava de la Navidad? ¿Por qué celebrar esta solemnidad al concluir la octava de la Navidad? Lo que pasa es que cuando decimos María es Madre de Dios, estamos afirmando el misterio del Verbo que existía desde siempre, que asume la carne. El Verbo se hace carne. Cuando digo María es Madre de Dios, ¿cómo es esto? Si María no fuera Madre de Dios, si María solo fuera Madre del hombre, entonces no estaríamos diciendo directamente que en Jesús se da el misterio de la unión entre el Verbo y la carne. Estaríamos diciendo una de las herejías de la época del nacimiento del cristianismo, que Jesús nació siendo un hombre común y corriente y que luego Dios lo divinizó para la misión. No es así. Él desde la gestación en el vientre ya estaba el Verbo de Dios. María fue verdadero sagrario de
la presencia de Dios, del Hijo de Dios, la sangre que le compartió a su Hijo a través del cordón umbilical es la misma sangre que Jesús nos da en la Eucaristía. María es Madre de Dios y de ese título, de ese dogma de fe, se van a desprender los demás dogmas marianos. De ese es el más importante. Que María sea Madre de Dios significa que del vientre de María nació Dios, nos dio a luz a Dios. Significa que en su vientre se unió el Verbo y la carne para formar un solo misterio, el misterio del Verbo encarnado, el misterio del que hemos estado hablando toda esta semana, todos estos 8 días, a través de la fiesta de la Sagrada Familia, a través de lo que es la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, a través del 25 de diciembre, la Natividad. Todo esto ha estado apuntando solo a contemplar el misterio del Verbo que se hace carne. Sigan orando el Ángelus estos días con mucha devoción porque es propio para contemplar este misterio. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo? A través de las entrañas virginales de la Virgen María y la acción poderosa del Espíritu Santo. Si María es Madre de Dios, María también es Madre nuestra. En la cruz Jesús nos entrega a su Madre para que la acojamos en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra existencia. María es Madre de Dios. El Verbo se encarnó. Eso es lo que significa María es Madre de Dios. Significa que el Verbo de Dios sí se hizo carne. Y esto es trascendental según la teología, la alta teología de los padres de la Iglesia, de un Santo Tomás de Aquino, de un San Agustín. El Verbo asumió la carne. Si el Verbo no hubiera asumido la carne, no seríamos redimidos. Pues lo que no es asumido no es redimido. En la teología es clave que el Verbo sí haya asumido la carne. Y lo constata este dogma de fe, que María sí es Madre de Dios. De sus entrañas sí nació Dios, por un misterio inefable, inigualable, de la acción del Espíritu Santo. Hoy le pedimos a la Virgen María que al iniciar este año civil sea un año de gracia, de bendición para todos. Que hoy que se ora por la paz en el mundo entero, ha sido declarado por la Iglesia el día para orar por la paz. De hecho, en este ambiente se hace referencia en la liturgia de hoy, la oración por la paz en la primera lectura y el Salmo responsorial como fruto de la bendición de Dios. Alegres el cielo, goce la tierra, porque el Señor nos trae la paz. De las entrañas de la Virgen María viene la paz que vence al anticristo, la paz que necesita el mundo. Oramos por la paz en Ucrania, oramos con toda la Iglesia, oren el rosario, oren la coronilla, vayan a la Eucaristía hoy, orando por la paz mundial. La paz que no la traen las armas nucleares ni los ejércitos, sino un pequeño niño que un día como hoy fue presentado en el templo, fue circuncidado, convertido en hijo de Israel, en heredero de las promesas de Israel. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz día del Señor y que María nuestra Madre interceda por todos nosotros.